Buenas tardes, buenos días, señor Simon. Una cuestión técnica. Las preguntas al señor Simon, cuando las redactéis en la pregunta y tengáis el texto preparado, levantad la mano, nosotros pasaremos a recogerla para agilizar la posible respuesta. Bien, buenas tardes, buenos días en California. Me cabe el honor de presentar a William Simon. William Simon es conocido, y lo conoceréis, por el libro titulado Grandes Parroquias Católicas, 4 prácticas pastorales que las revitalizan. Bien, supongo que os habréis leído bien el libro, habréis hecho los ejercicios y quiero que sepáis que el libro de Simon ha sido una inspiración importante para el trabajo que hemos hecho como grupo de investigación. En este momento, antes de darle a él la palabra, que está muy ilusionado por poder hablar este auditorio y sabemos de buena fuente que le hubiera gustado tomar una paella en Valencia y conocer la temperatura del catolicismo y de las parroquias españolas en este congreso, me voy a permitir daros una serie de pinceladas básicas para contextualizar el libro de Simon, que ha sido de gran utilidad para nosotros, la cosmovisión de Simon, que nos ayuda a trabajar a nosotros y, por lo tanto, como os decía, unas breves pinceladas para entender su aportación. En primer lugar, daos cuenta de que estamos ante 2 tradiciones de parroquias católicas distintas. Las parroquias católicas norteamericanas y las parroquias católicas europeas, y dentro de Europa el catolicismo español, que es punto y aparte, es decir, que nuestras parroquias tienen características propias que no son las mismas que las parroquias americanas. En segundo lugar, la cosmovisión sociocultural y económica de Europa y Estados Unidos en este momento es similar, y tanto el catolicismo norteamericano como el catolicismo europeo se caracterizan por lo que llamamos la urgencia de pensar la vinculación social. Creo que es muy importante tomar conciencia de que la aportación de Simon es clave para recuperar el protagonismo de las parroquias de cara a la mejora de la sociedad y de cara al fortalecimiento de la cohesión social, la confianza social y lo que llamamos organizativamente el capital social. Por lo tanto, la aportación de Simon tiene que ser contextualizada desde esa perspectiva de la parroquia como institución que puede fortalecer la cohesión social y el vínculo social en sociedades donde el consumo es importante, donde el capitalismo es importante en distintas formas y variantes, y por lo tanto la parroquia va a ser un hogar, va a ser una posibilidad de fortalecer ese vínculo. 3 cuestiones, 3 ideas importantes de la trayectoria de Simon. Él está influido por Michael Novak. Michael Novak ya murió, pero tenemos que entender la filosofía organizativa y su propuesta, la propuesta que tiene en su investigación, vinculada a la aportación de Michael Novak. Para quienes no lo conozcan, se ha dicho que Michael Novak era el nuevo Max Weber del catolicismo norteamericano. Podríamos hacer otro congreso sobre la figura de Michael Novak y su evolución y su pensamiento, pero simplemente que lo sepáis ahí. Es decir, un filósofo político norteamericano que intenta
en sociedades capitalistas, recuperar la dimensión ética y religiosa del vínculo social en ese contexto de sociedades de consumo. Eso es importante. En segundo lugar, contexto de final de la cristiandad. Es decir, no tenemos nostalgia de ninguna cristiandad, sino que nos damos cuenta de que, igual que en Estados Unidos las confesiones religiosas compiten, nosotros en Europa también nos damos cuenta de que ya no somos mayorías, de que somos minorías y, por lo tanto, nuestro contexto es un contexto de sociedad secular, a secular age, según el planteamiento de Charles Taylor. Y, en tercer lugar, hay una cuestión importante para la cual contamos con el profesor Simon, y es el hecho de conocer muy bien el funcionamiento de organizaciones e instituciones. Es decir, Simon no es un teólogo, Simon no es un filósofo, ahora veréis, realmente es una persona especializada en organizaciones e instituciones que funcionan bien y que pueden funcionar bien en un contexto de fragmentación social, de pobreza, de marginación, de miseria. La labor que él ha desempeñado desde el punto de vista caritativo, desde el punto de vista asistencial, es espectacular y es impresionante y, por lo tanto, no estamos única y exclusivamente ante un teórico de lo que podríamos llamar las buenas prácticas, sino que estamos ante una persona especializada, y con ello quiero ya cerrar mi intervención, especializada en lo que es una buena organización, una buena cultura organizativa y preocupada por, y aquí es donde está la cuestión, porque las parroquias católicas sean buenas organizaciones. Para que las parroquias católicas se caractericen en un mundo donde compiten con otras confesiones religiosas por ser buenas organizaciones, por hacer buenas prácticas. Y, por lo tanto, nos vamos a encontrar con una persona cuya reflexión sobre el liderazgo compartido es clave, pero desde una filosofía, fíjense que no es de una filosofía estrictamente managerial o de recursos humanos, sino que en realidad él está pensando en voluntad de servicio. 5 cuestiones fundamentales de su carácter, del profesor Simon. En primer lugar, él ha creado una fundación explícitamente para ayudar a parroquias. Y el resultado de su libro es una obra resultado de una inversión, de unos recursos que él ha detraído de su patrimonio y, en realidad, con esos recursos realmente se han puesto al servicio de la Iglesia. Como les decía, en primer lugar, es un hombre de empresa. Es decir, él es un empresario. En segundo lugar, es un hombre de familia. Probablemente nos diga algo de su esposa, de la conversión de su esposa al catolicismo y la importancia de su esposa dentro de la vida parroquial. En tercer lugar, es un hombre de iglesia. Y cuando decimos de iglesia, estamos diciendo de parroquia en un contexto competitivo donde la parroquia compite con otros templos de otras confesiones religiosas. Y, por lo tanto, nosotros aquí en España, cuando hablamos de parroquias, en nuestros pueblos o en las ciudades, pues competimos con la parroquia de al lado, pero no competimos con el templo metodista, con el templo evangélico, con el templo luterano. Y, por lo tanto, el contexto de las parroquias a las que se refiere Simon es un contexto mucho más competitivo que el nuestro. Como les decía, un hombre de empresa, un hombre de familia, un hombre de iglesia, un hombre de misión. Él ha sido profesor en la Universidad de California, ha sido un empresario y realmente ha creado, como les decía, una fundación, un departamento de inversiones importante. Y, por último, creo que en su carácter hay algo importante que creo que nos va a poder transmitir hoy, y es pues esa voluntad de servicio y la voluntad de crear algo que ha aparecido esta mañana, y es el hecho de que la parroquia sea también una comunidad de aprendizaje. Es decir, que estemos dispuestos a madurar, a crecer
y a evangelizar juntos a través de las parroquias. Por mi parte, repito, lean el libro de Simon, escúchenle con atención y creo que tenemos un privilegio, el hecho de que haya madrugado, allí es de madrugada en California, y fíjense, se ha vestido, se ha arreglado bien y tal para estar decorosamente con nosotros esta tarde, y por lo tanto, muchísimas gracias por aceptar participar con nosotros. El profesor Simon, tiene usted la palabra. Well, thank you. Bueno, muchas gracias a ustedes, por Dios. ¡Qué maravillosa presentación! Estoy muy agradecido de estar aquí. Buenos días a todos, señoras y señores. Es un honor y un placer estar aquí con ustedes hoy, aunque solo sea por videoconferencia. Me hubiera encantado de verdad estar con ustedes en persona en la hermosa ciudad de Valencia. Es ciertamente un honor dirigirme a todos ustedes que tanto han hecho por dar testimonio de nuestra fe católica y en un momento particularmente difícil de su historia. Pero también es una lección de humildad, pues les voy a hablar de liderazgo parroquial y de evangelización, temas en los que la mayoría de ustedes probablemente tienen más experiencia directa que yo. Estoy muy agradecido también por esta oportunidad que me dan de hablarles de un tema cercano y querido para mí. Las tremendas oportunidades que veo en el catolicismo contemporáneo, con un enfoque particular en las prácticas que ayudan a las parroquias a florecer. A pesar de todos los retos a los que se enfrenta hoy nuestra Iglesia, corren tiempos apasionantes para la pastoral parroquial y no puedo ser más optimista sobre las perspectivas de revitalización de las parroquias en todo el mundo. Llego a este tema como católico de toda la vida, empresario, como han dicho, con años de trabajo filantrópico en la Iglesia Católica estadounidense. También soy el cofundador de Parish Catalyst, una organización dedicada a la renovación parroquial de la que hablaré más adelante. Y lo que es más importante, vengo con un amor por la fe que me ha visto atravesar mis mejores, pero también mis peores momentos. Crecí siendo el mayor de 7 hermanos en una familia católica irlandesa de Nueva Jersey que iba a misa todos los domingos. Pero me perdí bastante a los 20 años y entré en lo que ahora llamo mi fase salvaje. De hecho, si me hubieran dicho entonces que hoy estaría con ustedes dando un discurso ante algunos de los católicos más activos y comprometidos de España, habría dicho que habría más posibilidades de que me tocara la lotería. Con el tiempo, empecé a volver a misa con regularidad cuando mi esposa Cindy y yo tuvimos hijos. Pero mi asistencia era bastante superficial, con poco compromiso espiritual real. Afortunadamente, encontré una maravillosa brújula espiritual en la dinámica parroquia católica a la que mi familia y yo hemos asistido durante más de 30 años, la de Santa Mónica en Los Ángeles. Me seguía señalando el norte, la brújula, cuando empecé a comprometerme más personalmente con mi fe y a proclamarla con más audacia, con valentía. Hace unos años, cuando empecé a explorar formas de profundizar en mi fe, busqué la dirección espiritual de 3 personas en particular. Mi párroco en Santa Mónica, el monseñor Lloyd Torgerson, que tiene el don de poder comunicarse con las personas donde quiera que se encuentren en su camino de fe e inspirarlas a dar el siguiente paso. De hecho, cuando mi esposa finalmente se convirtió al catolicismo después de 15 años de matrimonio, me dijo, en términos inequívocos, cariño, quiero que sepas que no tuvo nada que ver mi conversión contigo. Evidentemente o claramente todo fue obra del Espíritu Santo y de Monseñor Torgerson.
También busqué la guía de un extraordinario director espiritual, Will Keough. Sus libros se han traducido al español, así que quizás alguno de ustedes conozcan su obra. Seguimos, reuniéndonos con frecuencia durante 40 años para hablar de los obstáculos en mi camino espiritual y de cómo discernir la voluntad de Dios. La tercera persona a la que pedí sabiduría fue un viejo amigo de la familia, el difunto teólogo Michael Novak, precisamente del que han hablado en la introducción. Michael me animó a vivir mi fe de forma más activa y me abrió los ojos a la espectacular evolución de los últimos años en lo que respecta a la participación de los laicos en la Iglesia. Cuando yo era joven, allá por los años 50, se decía en broma que el papel de los fieles laicos era rezar, pagar y obedecer. Pero todos sabemos que nuestra fe exige más que eso, que la verdadera labor de la Iglesia consiste en llevar el amor de Dios a los hombres y mujeres de todo el mundo, en todas las ocupaciones, en todos los estados del alma. Y es una labor que nos llega a cada uno de nosotros a través de nuestro bautismo. El Concilio Vaticano II dejó muy claro que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros dones para llevar esto a cabo. Dones que debemos identificar, adoptar y vivir en la Iglesia y en el mundo también para cumplir el gran encargo o la gran misión. Gracias en parte a la nueva evangelización, cada vez son más los católicos que piensan así, y me imagino que esto incluye a todos los presentes. Bueno, yo llegué un poco tarde al juego, pero tengo que decir que gracias en parte a la nueva evangelización, cada vez más católicos se ven guiados y animados a seguir este camino. Y me imagino que esto incluye efectivamente a todos. Bueno, como decía, me pilló un poco ya mayorcito, pero en nuestras conversaciones juntos, Michael Novak y yo pasamos muchas horas hablando de las nuevas oportunidades para los laicos como yo en la Iglesia y de cómo pueden prepararse mejor espiritualmente para servir a la Iglesia. De hecho, acabamos escribiendo juntos un libro sobre el tema en 2011 que titulamos Vivir la llamada, una introducción a la vocación laica. Hasta que empecé a investigar ese libro no tenía ni idea de cuántas formas existían para que los laicos sirvieran. Me quedé realmente asombrado por la abundancia de ministerios abiertos a los laicos. Fue una sorpresa maravillosa, una verdadera inspiración. Tuve la increíble oportunidad de hablar con varias personas que habían puesto sus talentos al servicio de la Iglesia de 1000 maneras, y eso me hizo pensar más profundamente en cuál debería ser mi propio papel. Mientras recopilaba material para este primer libro, me sorprendió la extraordinaria vitalidad de algunas parroquias, pero también vi muchas parroquias estancadas, donde el culto era rutinario y la congregación disminuía y disminuía. En algún punto intermedio se encontraban la mayoría de las parroquias que funcionaban bastante bien, bueno, bien, sí, pero podían ser mucho más y hacer mucho más. Empecé a preguntarme qué hace que algunas parroquias prosperen mientras otras decaen. ¿Por qué no hay más parroquias como la mía, Santa Mónica, donde hay un fuerte sentido de comunidad, un culto vibrante y una labor de divulgación eficaz? Así que en 2013 cofundé una organización llamada Parish Catalyst, catalizador de las parroquias, sería un poco la traducción, para encontrar respuestas a esta pregunta y ayudar a más parroquias a florecer. Comenzamos nuestro trabajo con una investigación para poder entender mejor las características clave de las parroquias de éxito, tanto en lo que se refiere a sus éxitos como también a las dificultades a las que se enfrentan. En 244 entrevistas pioneras con líderes pastorales de comunidades vibrantes, de estas comunidades parroquiales que habían tenido éxito en todo Estados Unidos,
Invitamos a debatir sobre sus estilos de liderazgo, su personal, lo que les levanta por la mañana y también lo que les quita el sueño por la noche, y dónde buscan nuevas ideas e inspiración. También les pedimos que reflexionaran sobre los puntos fuertes, las oportunidades más emocionantes o más interesantes y los retos más acuciantes de sus parroquias. Al final obtuvimos más de 3.600 páginas de información sobre la vida en parroquias estadounidenses excepcionales que sometimos a partir de ahí, a un año de análisis intensivo por parte de investigadores con experiencia a nivel de doctorado. El resultado fue, en mi opinión, en mi humilde opinión, uno de los estudios académicos más rigurosos jamás realizados en la tradición católica en relación con la vida parroquial. Mi libro, Great Catholic Parishes, que sería grandes o magníficas parroquias católicas, How 4 Essential Practices Make Them Thrive, o sea, cómo 4 prácticas esenciales hacen que prosperen, comparte lo que hemos aprendido. Aunque no había un único hilo conductor que pudiera conectar a todas estas comunidades parroquiales únicas, ni una solución mágica, una fórmula mágica para ejercer un gran ministerio parroquial en la Iglesia Católica actual, nuestra investigación produjo 4 hallazgos principales, mejor dicho, 49 hallazgos que destilamos en 4 prácticas fundamentales que siguen estas parroquias florecientes. Y son: las parroquias excelentes comparten el liderazgo. Las parroquias excelentes fomentan el crecimiento espiritual y planifican el discipulado. Las parroquias excelentes ofrecen una gran experiencia dominical y las parroquias excelentes evangelizan con eficacia. Como acabo de mencionar, la primera práctica esencial tiene que ver con el liderazgo. Una cosa que se desprende claramente de nuestra investigación es que el liderazgo compartido es fundamental para el éxito de las parroquias prósperas de hoy. De hecho, 4 de cada 5 párrocos entrevistados afirmaron, 80%, afirmaron utilizar alguna forma de liderazgo compartido. Como fuimos aprendiendo, el trabajo en equipo y la comunicación entre el clero y los líderes laicos se han convertido en elementos esenciales de los procesos de toma de decisiones. Las parroquias dinámicas se enorgullecen de contar con un personal profesional y voluntario sólido y comparten el liderazgo con los miembros laicos de sus comunidades de forma intencionada y creativa. Los pastores que entrevistamos tenían diferentes maneras de hacerlo. Identificamos 3 estilos diferentes de compartir el liderazgo: delegativo, consultivo y colaborativo. Muchos pastores combinaban estos estilos, pero la mayoría tenían una tendencia dominante hacia uno de ellos. El 49% de nuestros pastores eran delegadores. Estos pastores facultaron a otros para liderar delegando responsabilidades y ofreciendo apoyo, ánimo y libertad. Los que practican este estilo contratan a personas con talento, disciernen sus dones y luego básicamente se quitan de en medio, lo cual les permite liderar en sus áreas de responsabilidad sin microgestionar su trabajo. Otros párrocos, el 24% de nuestro estudio, son líderes consultivos. Consideran que las aportaciones, los debates y las deliberaciones son cruciales para clarificar o aclarar la visión de la parroquia y conseguir el apoyo del equipo directivo y de la comunidad parroquial en general. Pero en lugar de delegar, reúnen muchas perspectivas, muchas opiniones para tomar sus propias decisiones. Un tercer tipo de liderazgo compartido es el colaborativo. El 52% de los pastores entrevistados pertenecen a esta categoría. Ellos valoran el trabajo en equipo, la cooperación y el consenso, trabajar juntos con su personal como una unidad cohesionada. Pero sea cual sea el estilo de liderazgo que emplee un párroco, es evidente que el liderazgo compartido supone un enorme beneficio, tanto práctico como espiritual, para sus comunidades parroquiales. En una parroquia donde el liderazgo es compartido, la comunicación se convierte en una vía de doble sentido, lo que ayuda a los párrocos a mantener una visión equilibrada de la vida parroquial.
Los ministerios de servicio proliferan y se hacen más cosas con eficacia. Los párrocos tienen más tiempo para centrarse en su propio trabajo y en el cuidado de sí mismos. Y los feligreses se desarrollan espiritualmente al tener un mayor sentido de pertenencia y de compromiso con la parroquia. Una y otra vez hemos escuchado que ningún párroco puede ser bueno en todo. Y también hemos escuchado a párrocos que elogiaban a los laicos que destacaban en puestos de liderazgo. En las parroquias sanas, los puntos fuertes del liderazgo se complementan entre sí y permiten que el todo sea mayor que la suma de las partes. Un párroco nos dijo que sin un liderazgo compartido, y cito, me sentiría más abrumado y solo como párroco. No me sentiría tan seguro de mis decisiones. Los feligreses estarían más pasivos y con menos energía. No habría tanta implicación ni apropiación de la fe. Nuestra segunda práctica fundacional tiene que ver con la formación espiritual y el discipulado de los feligreses, y más del 90% de nuestros párrocos consideraban que el crecimiento espiritual de su gente era la característica más fuerte de sus comunidades, mientras que al mismo tiempo el 70% veía la necesidad de mejorar. Esto no es una contradicción. El crecimiento espiritual es un viaje más que un destino, y era una preocupación primordial para los párrocos que entrevistamos. Y establecen también el crecimiento espiritual como un objetivo explícito para la comunidad parroquial y buscan activamente formas de abordar el hambre espiritual de su gente. Entonces, lo que es más importante, en este caso entienden que el crecimiento espiritual requiere recursos dedicados con la misma seguridad que si se estuviera construyendo un edificio nuevo. Es decir, normalmente en una tarea así se suelen asignar los recursos financieros y humanos necesarios y lo que sea necesario en general para llevar a cabo iniciativas de crecimiento espiritual. Es decir, dedicar recursos al crecimiento espiritual. Esa es la idea que quiero dejar más clara. Los feligreses, de hecho, que crecen espiritualmente, tienen un mayor nivel de compromiso con sus parroquias. Sienten una conexión más fuerte con ellas, están más comprometidos con su salud espiritual, son más propensos a invitar a personas de fuera a los actos parroquiales y también son más proclives a dar generosamente su tiempo, su talento y todo el valor que pueden aportar, lo que yo llamo el tesoro. Pero incluso en las parroquias florecientes y ciertamente en otras a las que no les va tan bien, hay buenas y malas noticias. En general, en prácticamente todas las confesiones, el nivel de compromiso real en la vida parroquial es hoy escandalosamente bajo. Se sitúa en torno a entre el 15 y el 18% como máximo en las iglesias de todo el país. Así que hay mucho margen de mejora. Hay muchos feligreses que en el fondo, en su corazón, quieren comprometerse más, pero no se les ha ayudado a dar el siguiente paso en su camino espiritual. En nuestro negocio de inversiones lo llamamos una oportunidad para doblar o para duplicar, y estoy convencido de que esta es una oportunidad increíble que existe en nuestras parroquias católicas. El crecimiento espiritual no siempre es algo lineal, claro. A veces conviene mirar hacia atrás. Me gustaría conocer mejor los métodos concretos que han utilizado todos ustedes para ayudar a crecer a sus parroquias. Y cómo podemos lanzar ese crecimiento en las parroquias, cómo podemos sobre todo mantenerlo en el tiempo.
El tercer aspecto sobre el que pasamos mucho tiempo hablando en nuestras entrevistas es la experiencia que tiene un feligrés cuando viene a misa el domingo. La experiencia del domingo lo llamamos. Podría decirles muchas cosas sobre la importancia de la buena música, las homilías bien elaboradas y una cálida bienvenida a todos. Pero creo que lo que más me sorprendió de nuestros hallazgos fue que para los líderes parroquiales vibrantes, la experiencia dominical no empieza el domingo por la mañana, no, comienza el lunes anterior. Gracias a la tecnología y a las redes sociales existe una comunicación constante entre el párroco, el personal y los feligreses durante toda la semana para planificar un domingo organizado, un servicio bien pensado. La experiencia dominical es mucho más holística de lo que solía ser, centrada, por supuesto, en la Eucaristía, pero incluyendo también muchas partes móviles. Para muchos parroquianos, muchos feligreses, empieza esta experiencia del domingo en el aparcamiento, cuando en Estados Unidos ya saben que muchos van a misa en coche. Entonces ahí alguien de la parroquia les da la bienvenida, los niños pequeños se les invita a una liturgia infantil aparte y hay personas amables dispuestas a responder preguntas y ofrecer ayuda incluso antes de cruzar las puertas. Después de la misa en sí hay un buen motivo para quedarse un rato, ya sea para socializar tomando un café o escuchar a un conferenciante o apuntarse a las oportunidades que ofrezca la parroquia y las actividades de divulgación. Y el principio es el mismo. Las parroquias vibrantes conceptualizan, planifican con mucho cuidado y preparan ese servicio con, pues ya digo, 6 días de antelación. La cuarta área que examinamos es la evangelización. Por desgracia, históricamente, los católicos han sido pésimos evangelizadores, al menos en mi país. Sin embargo, la evangelización siempre ha sido un objetivo explícito de la Iglesia Católica y afortunadamente cada vez lo hacemos mejor. Casi el 50% de los párrocos entrevistados consideran que la evangelización es uno de los puntos fuertes de sus parroquias. La otra mitad reconocía que les quedaba trabajo por hacer en este ámbito. Uno de nuestros párrocos lo expresó de esta manera, y cito textualmente: ya no podemos dejar la luz encendida para la gente, para nuestra gente. Ahora tenemos que llevarles la luz a ellos. Así que parece que se ha producido un verdadero cambio de paradigma, de limitarse a acoger a los que buscaban algo, una fe, etcétera, los nuevos creyentes que llegan, a realmente buscarlos, a comprometerse con ellos activamente. Y esto, por ejemplo, es muy importante para esas personas que dicen que son espirituales pero no religiosos. A esos los llamamos los noes. Ese es un fenómeno muy, muy importante, muy grande en nuestro país y yo creo que tal vez aquí también existen esos casos, pero no lo sé. Tal vez lo podemos hablar en la parte de las preguntas y las respuestas. ¿Cómo os afecta a vosotros en España? ¿Qué pasos habéis emprendido para llegar a esas personas que se dicen espirituales pero no religiosas? ¿Y cómo habéis conseguido llegar a ellas y cambiar esas creencias suyas? Bueno, estas son algunas de las áreas de nuestra investigación de las que hablo en mi libro. Sabíamos, sin embargo, que teníamos que hacer algo más que publicar una simple investigación. Queríamos ayudar a las parroquias a experimentar la renovación, dando a sus líderes un proceso y un lugar para desarrollar estas prácticas esenciales, para encontrar nuevas formas creativas de discipular a sus congregaciones, comprometer a los feligreses y servir a sus comunidades. Y así pusimos en marcha lo que llamamos comunidades de aprendizaje, grupos que hasta una docena de parroquias, incluyendo eso, pues, todo tipo de parroquias realmente, que se reúnen 4 veces en 18 meses para aprender, soñar y planificar con otros líderes parroquiales de todo el país.
Nuestro proceso se diseñó para permitir que se formaran relaciones a largo plazo entre los equipos de liderazgo, que se pusieran a prueba y perfeccionaran nuevas ideas durante los meses en que se reúnen los participantes y que los equipos fueran responsables entre sí de los objetivos y estrategias que desarrollaran. Además de nuestras comunidades de aprendizaje más grandes, ahora ofrecemos talleres in situ a parroquias individuales que deseen abordar una preocupación o un área de desarrollo en particular. Ciertamente, el mundo ha cambiado en los últimos 3 años. Pero algo muy interesante para nosotros ha sido ver cómo la experiencia de la pandemia de coronavirus ha confirmado la importancia de las 4 prácticas esenciales de las parroquias prósperas que he mencionado al principio. De hecho, descubrimos que estas prácticas eran vitales para hacer frente a los trastornos tan profundos causados por la pandemia. Además, a mí me ha chocado especialmente ver lo bien que las parroquias han conseguido desarrollarse en una situación financiera que era realmente muy negativa, pero sin embargo han conseguido salir con éxito de esta empresa. Han conseguido que la situación financiera llegara a ser tan buena o incluso mejor que antes de la pandemia. Y este ha sido sin duda el caso de mi parroquia, donde pudimos aumentar el ofertorio durante la pandemia. Estoy convencido de que esto tuvo mucho que ver con nuestro liderazgo sólido y compartido en Santa Mónica. En mi parroquia y en otros lugares, especialmente durante la cuarentena, los párrocos facultaron al personal y a los principales voluntarios para crear soluciones innovadoras con el fin de llegar a sus feligreses. Y aunque algunos líderes de más edad se mostraron menos activos debido a la COVID, a menudo nuestros líderes más jóvenes se ofrecieron a ayudar con la tecnología y la atención pastoral, como mi hijo, que está aquí conmigo y es quien me ha ayudado mucho a poder estar aquí con ustedes a tantísimos miles de kilómetros de distancia. Los pastores que compartían el liderazgo podían atender personalmente a más personas mediante la delegación. Debido a los requisitos de la cuarentena, la pandemia también brindó la oportunidad de utilizar la tecnología de formas nuevas y creativas a través de transmisiones en directo. De hecho, muchas parroquias informaron de una mayor asistencia a través del compromiso virtual dominical que la que habían experimentado con el culto meramente presencial. La mayoría sigue actualmente retransmitiendo en directo y ahora conecta con católicos de todo el mundo a través de Internet. Eso es emocionante, ¿verdad? Pero hay que ser honesto. El streaming en vivo ha sido una especie de bendición doble, porque sí, nos ha ayudado mucho en la pandemia, pero ahora que ya estamos volviendo a la normalidad, no ha sido fácil para los pastores el volver a meter el rebaño en la misa presencial, en los servicios dominicales. Entonces, de hecho, la pandemia sí ha abierto nuevas vías para la formación espiritual, pero aparte de la aparte de la retransmisión de los servicios dominicales, hemos conseguido hacer muchas cosas más. Las parroquias han aprendido a utilizar las redes sociales y el Zoom con gran efecto. Algunas parroquias han llegado a publicar devocionales diarios de su párroco o de su personal o de líderes laicos en Facebook o en Instagram. Una parroquia trasladó su grupo de madres jóvenes a Zoom y vio duplicarse su participación. Otras utilizaron Zoom, como estamos haciendo ahora, para la preparación sacramental y los grupos pequeños. Sin embargo, en nuestras parroquias aún quedaba mucho espacio para la comunicación a la antigua usanza. Una de las herramientas más eficaces para mantenerse en contacto con los feligreses de más edad era una simple llamada telefónica en la que se les ofrecía rezar y ayudarles con sus necesidades prácticas. Y en cuanto a la evangelización durante la pandemia, se crearon muchos métodos nuevos para ayudar a las parroquias a introducir a la gente en el Evangelio. Los programas alfa virtuales surgieron en todo el mundo
pero incluso tengo que decir que antes de la pandemia, Parish Catalyst había empezado a utilizar la tecnología para ofrecer seminarios web mensuales sobre 2 docenas de temas relevantes para la renovación parroquial. Estos seminarios continuaron durante la pandemia y también pudimos crear comunidades de aprendizaje en línea. Y en total estimamos que más de 2.000 parroquias, probablemente unos 6 millones de almas, se han visto afectadas por diversos aspectos de nuestro trabajo y creemos que el futuro es muy prometedor. Como ya sabrán, Parish Catalyst es ahora un ministerio de Renew International, una organización con 40 años de historia trabajando en parroquias de todo el mundo para renovar la fe personal y la vida parroquial a través del poder de los grupos pequeños. Los enfoques de nuestras dos organizaciones sobre la renovación parroquial son totalmente complementarios y juntos podremos ofrecer a más parroquias católicas los recursos que necesitan para experimentar un cambio positivo. Una de las cosas que esperamos hacer el año que viene, más o menos, es actualizar y ampliar nuestra investigación inicial, la realizada en Parish Catalyst, para ver qué ha cambiado en la última década y dónde se encuentran las nuevas oportunidades. Y yo me sentiría muy complacido de poder estar aquí compartiendo estos resultados con ustedes a su debido tiempo, pero sobre todo espero que sea en persona. Algunas veces me preguntan, ¿cómo puedo seguir siendo tan optimista con una iglesia que aún se tambalea por un escándalo de abusos sexuales y con otros problemas internos? Pues bien, una respuesta tiene su origen en la experiencia pasada. La iglesia local es el mayor motor de bien social de la historia, con el sistema de distribución más amplio, el mayor número de personas y el mayor historial a lo largo de más de 2000 años. Mejor que cualquier gobierno, empresa u organismo. Pero la otra respuesta es que la fe cristiana gira en torno a la esperanza. La esperanza es el mensaje central del Evangelio. No hay lugar para el cinismo o la desesperación en nuestra iglesia y confío en que el Espíritu Santo siga actuando en ella. En las 244 entrevistas para nuestro libro y en el trabajo de Parish Catalyst siempre hemos sentido un tremendo afán de renovación y un fuerte deseo de nuevas formas de transmitir el Evangelio. Para mí esto es una prueba sólida de la presencia y el amor de Dios. Mi oración es que la Iglesia siga fortaleciéndose y sanando a medida que aprendemos más sobre lo que hace que las parroquias sean saludables y tengan éxito. En Parish Catalyst estamos viendo resultados mensurables, pronunciados y profundos. Y nuestras parroquias atraen a jóvenes adultos, crecen en el discipulado y capacitan a los feligreses de manera que estas comunidades de fe no solo son relevantes, sino vitales para sus barrios y más allá. Y desde luego me encantaría, de verdad me encantaría saber cómo lo están haciendo en España. Y realmente, como manos y pies de Dios en la tierra, nuestro mandato para el siglo XXI es claro y sé que todos vosotros o todos ustedes tratan de cumplirlo. Nuestro papel es seguir transformando el mundo paso a paso con el amor de Cristo. En esto podemos perseverar con confianza y con esperanza, porque ya conocemos el final de la historia. Yo sé que es importante que durante estos más de 2000 años que hemos sido capaces de mantener toda esta fuerza en el planeta, es lo que nos tiene que dar también una fuerza en nosotros mismos, una creencia de que somos capaces y también en la fuerza de nuestra fe, la esperanza, como acabo de decir, la esperanza y la importancia que tiene en nuestro mensaje. Así que yo confío de verdad que la Iglesia, nuestra Iglesia, siga trabajando iluminada por el Espíritu Santo. De hecho, en esas entrevistas que hemos realizado para nuestro libro, siempre hemos sentido este orgullo, porque es un orgullo, el no solo buscar cómo evangelizar mejor, sino también buscar nuevas maneras de, en la presencia de Cristo, conseguir esta misión, este propósito. Nosotros en Parish Catalyst, como digo, hemos estado
viendo una huella profunda que se ha ido haciendo más profunda cada vez gracias al trabajo que hemos realizado y porque hemos visto los resultados que ese trabajo ha generado. Entonces, tenemos que seguir trabajando en una manera vital, o sea, que genera cambios vitales, cambios profundos en nuestro vecindario, entre nuestros vecinos, entre nuestros distritos y nuestros barrios. Tenemos que buscar cómo tener éxito y como manos y pies de Dios en la tierra. Ese mandato para el siglo XXI está claro. Sé que todos vosotros lo estáis buscando cómo cumplirlo. Entonces, como decíamos antes, nuestro papel es seguir transformando el mundo paso a paso, acompañados del amor de Cristo. Así que podemos perseverar en esta labor con confianza y esperanza, porque ya conocemos el final de la historia. Muchas gracias. Que les bendiga Dios. Thank you very much. Muchas At this gracias. moment, there are one question. Hay una pregunta ya. Se la voy a formular primero en castellano. Ha planteado el tema de la relación entre lo religioso gestionado en una parroquia y lo espiritual. Es decir, en qué medida hay una demanda de espiritualidad social y las parroquias pueden o no responder a esa demanda de espiritualidad a través de esa vida parroquial y ese proyecto de evangelización. Ha hecho una alusión en su conferencia y creo que si nos desarrollara o nos aclarara un poco esa distinción entre lo religioso parroquial y lo espiritual social, cómo lo vive en su parroquia y cómo lo gestionan en las parroquias americanas. Well, that is a very good question. Esa es una pregunta muy, muy buena y le agradezco que me la formule. Para mí, la distinción que desde luego ha venido saliendo a la luz en las entrevistas y en las encuestas es que hay un grupo muy amplio, conocido a veces como los nons, los no miembros de ninguna confesión, que no son ni judíos, ni católicos, ni protestantes, y parece que tienen una especie de, o hacen un énfasis ad hoc o a propósito en la espiritualidad. Y, por ejemplo, hemos experimentado nosotros en nuestra fe católica. Bueno, de hecho mencioné antes a Wilkie Au, que fue mi director espiritual, y yo seguí los ejercicios espirituales que seguramente conocen ustedes de sobra, y los estuve haciendo durante 14 años y encontré que ayudaban muchísimo. También encuentro que el concepto de comunidad se encuentra ahí. Es decir, cuando nos reunimos, nos juntamos como comunidad en nuestra Iglesia Católica, creo que es más fácil el sentirse realizado, el sentirse satisfecho con uno mismo. Eso es algo que ha venido existiendo en la propia Iglesia desde el principio, cuando Jesús y sus apóstoles hicieron o mencionaron ese gran encargo de crear comunidades, esa misión de que los cristianos se organizaran en comunidades.
Yo no soy muy, digamos, fan de las prácticas que no incluyen una comunidad. Cuando yo era solamente un negociador o un hombre de negocios y estaba ahí moviendo los diales de las cosas, sí que me di cuenta que las personas, digamos, consiguen ser mejores personas normalmente a través de la comunidad. Y la espiritualidad realmente se ve potenciada cuando se practica en una comunidad. Espero haber podido responder a su pregunta. Bien, mientras hay alguna pregunta ya formulada en el público, ¿tenéis alguna pregunta? Bien, yo le querría hacer una segunda cuestión. La economía de la parroquia. Los fieles y feligreses de las parroquias norteamericanas son conscientes de la responsabilidad que ellos tienen de sacar adelante su proyecto parroquial. Le comento esto porque en España es un tema importante, pero no siempre la comunidad parroquial es consciente de la responsabilidad que debe tener de asumir la gestión de su propia parroquia. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Bueno, gracias por la pregunta. Otra muy buena pregunta, de hecho. La respuesta sería que las prácticas varían. Es decir, tenemos como unos 17.000 feligreses en este país, aquí en este condado, en California. Y hemos estado haciendo entrevistas en unas 2.000 parroquias. Y yo diría que es como un espectro en cuanto a eso de sentirse responsables de su propia gestión. ¿Qué significa lo del espectro? Pues que hay algunas parroquias que son las más vibrantes, que normalmente sienten una gran responsabilidad sobre su propia economía, quieren asegurarse de no adquirir demasiada deuda, por ejemplo, a la hora de crear proyectos, cuando no tengan una fuente de ingresos o una fuente de financiación, no quieren dar ni una palada, digamos. Pero hay otra área, yo creo que es a lo que hace referencia, a lo que alude en su pregunta. Hay otra área de obligaciones que las parroquias o muchas parroquias sienten con respecto a otras parroquias. Voy a darle un ejemplo. Es un ejemplo además muy oportuno, porque esta semana, precisamente, nosotros cada año tenemos una campaña en Los Ángeles que se llama Juntos en la Misión, Together in Mission. Y José Gómez, nuestro arzobispo, él le pide a las parroquias que aporten dinero, pero en nuestra archidiócesis hay áreas que son muy pobres. Por ejemplo, en la parte centro-sur, las parroquias suelen ser muy pobres. Entonces, lo que hacemos en Santa Mónica es dar un periodo de 2 semanas para recabar fondos y en la mayor parte de las parroquias no pobres, y por supuesto se dan al arzobispo y él las distribuye a las parroquias más vulnerables. Esa es un área en la que las parroquias sienten una obligación. Y otra área que sería la tercera, porque la primera es con ellas mismas internamente, después la segunda externamente con otras parroquias, y la tercera en Parish Catalyst he mencionado que tenemos grupos de aprendizaje. Algunos de estos grupos solo incluyen parroquias en áreas muy pobres,
y les traemos a Santa Mónica. Por supuesto que no hacemos que paguen nada, les invitamos y les seguimos ayudando. No solo a través de las comunidades de aprendizaje, sino en Parish Catalyst, quiero decir, sino yo incluso personalmente, en mi familia. Mi mujer Cindy, mis hijos, los 4, y les damos contribuciones a las parroquias. Por ejemplo, una parroquia necesitaba unos nuevos sistemas para poner música y se los regalamos. Hay tantas cosas que las parroquias más ricas pueden hacer. Y nosotros en Santa Mónica tenemos un hermanamiento con Kenia, con una parroquia de Kenia en una zona muy pobre. Yo he estado ahí. Y nuestro pastor va a Dondura, que es como se llama esta zona en Kenia, todos los años y refuerza ese lazo de la hermandad que hemos creado, el hermanamiento, mejor dicho. Y eso es un ejemplo de lo que hacemos. Espero que esto responda a su pregunta, porque yo sé que es una respuesta multinivel. Bueno, ciertamente es multinivel la respuesta, pero tengo muchas más preguntas. Voy a seleccionar algunas, ¿de acuerdo? Entonces, la primera está relacionada con la aplicación de la gestión empresarial a la parroquia. ¿Qué sucede en una parroquia cuando en lugar de ser una parroquia se convierte en una empresa? Es decir, ¿qué relación hay entre una buena empresa que funciona bien y es rentable y una parroquia que, como dijo antes, tiene índice de crecimiento porque en realidad puede mejorar y puede mejorar hacia la excelencia? Es decir, esa es una pregunta. Y segunda, que es mucho más atractiva, y es ¿por qué da la impresión de que hemos abandonado la transmisión de la fe a nuestros hijos? Es decir, ¿cómo se está produciendo esa transmisión de la fe a las futuras generaciones, o cómo percibe usted esa transmisión generacional de la fe? Simplemente dejo esas dos para que si quiere hacer una respuesta multinivel, pues también nos la proporcione. I just tried to write it down quickly. I hope I got He it. intentado escribirlo rápidamente. Espero que haya podido No se preocupe. pillar las dos preguntas. Pero la primera, si no, decídmelo, por supuesto. La primera es sobre la comparativa, digamos, entre parroquia y empresa. Yo diría que la parroquia es mucho más que una empresa. Hay ciertas prácticas que se han originado en las empresas, al menos aquí en este país, y que pienso que ayudan. Pero, a fin de cuentas, una parroquia es una comunidad de creyentes católicos y está liderada por un pastor. Una empresa tiene una estructura demasiado diferente como para compararlas, pero como he dicho, hay prácticas como por ejemplo una de las consultoras más famosas en Estados Unidos es un caballero, un consultor llamado Peter Drucker, que fue un pastor también, curiosamente, y hace como 10 años, una cosa así. Y Peter escribió muchos libros sobre organizaciones corporativas y yo los recomendaría a ustedes, pero con esta introducción. Cuando Peter cumplió 65 años de edad, se jubiló y pasó los siguientes 30 años de su vida trabajando en la renovación de las parroquias. ¿Se puede imaginar? O sea, él venía de un contexto corporativo muy fuerte a enseñar a las congregaciones y parroquias protestantes y a otros grupos y con otras confesiones
a enseñarles cómo esta iba a ser una oportunidad real para que crecieran, para que se renovaran. Y empleó algunos de estos conceptos de los que había escrito en sus libros en ese contexto. Por ejemplo, dijo que tienen que ir ustedes a donde las cosas están ocurriendo. Eso quiere decir que cada era es distinta. Entonces, vas, por ejemplo, con las islas de la fuerza y la salud. Esa es otra máxima, ir con las islas de la salud y de la fuerza. Esa es otra de sus máximas. Yo creo que podemos aprender mucho de las técnicas empresariales que se enseñan en las escuelas de administración, etcétera, o por gente como Peter Drucker, y profesores que enseñan técnicas de liderazgo, por ejemplo, en el país, pero a fin de cuentas cada parroquia es única y es diferente. La segunda pregunta, la voy a contestar ahora. ¿Cómo implicar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes? Esta también es una pregunta muy buena. Dado que mi hijo está aquí, yo diría, delante de él, y en cualquier momento puede interrumpirme si no está de acuerdo, yo diría que cuando cada domingo nos metemos en el coche para acudir a la misa de las 9:30 de la mañana, yo diría que es cierto que no les ha emocionado mucho el ir a misa cada domingo. Nunca nos pedían, mamá, papá, vamos a misa, vamos a misa. No. Y yo les habría dicho, si hubieran protestado más o tal, habrían dicho, oye, es que no es una opción, es que esto lo tienes que hacer, lo siento, sí o sí. Pero lo que encuentro con mis hijos, y yo creo que todos los niños realmente del mundo, les digo, fijaos en lo que hacen vuestros padres. No en lo que dicen, sino en lo que hacen. Entonces, si mi hijo me ve ir a Santa Mónica otro día de la semana que no sea el domingo, o por ejemplo, si me ve en términos muy amigables con mi pastor, por ejemplo, pues pensará que no es algo tan raro el ser un buen católico y además un católico practicante. Yo creo que todo empieza con los padres y en casa, en las familias. Y muchas veces los frutos, los resultados, el hecho de que mi hijo esté aquí a las 6 de la mañana ayudándome, tal vez no es evidente cuando tienen 20 años, pero seguramente se volverá evidente cuando tengan un poco más de edad. Espero haber contestado a su pregunta y espero que no haya incluido demasiados niveles. Bien, muchísimas gracias. Yo creo que ya se ve que está centrando el tiro y está empezando el desarrollo de la mañana allí en California. Para concluir, dos preguntas, y repito, con estas dos preguntas terminamos. En primer lugar, en la vida de la Iglesia es clave el horizonte ecuménico. El ecumenismo es una tarea importante. ¿En qué medida las vibrantes parroquias católicas pueden trabajar conjuntamente con las vibrantes iglesias de otras confesiones dentro de lo que sería ese contexto sociológico en el que usted se encuentra? Esa sería una pregunta. Y la última, y por lo que a mí me compete también, estoy intentando sintetizar lo que se ha planteado. Hace unos años se tradujo al español el libro de Rob Dreher, La opción benedictina. No sé si conoce el ensayo de Rob Dreher, La opción benedictina. No. Bueno, pues seguro que en España se conoce mucho más que en el catolicismo norteamericano. El texto de Rob Dreher plantea la necesidad de repliegue de la Iglesia católica para no
contaminarse con la cultura woke y con lo que podríamos llamar una sociedad excesivamente secularizada. Entonces, en lugar de utilizar lo que llamaríamos la opción ignaciana de ser contemplativos en el mundo, Rob Dreher plantea la necesidad de replegar a la opción benedictina y convertirnos en minorías que mantengan la esencia del cristianismo en contextos de secularización. Repito, las dos preguntas, el ecumenismo y la negociación con sociedades secularizadas a través de la opción benedictina de Rob Dreher. Le prometo que no le voy a hacer más preguntas. No, I welcome the question. No, bienvenidas las preguntas. Me encantaría estar ahí en persona Pues le echamos de menos. y poderles ver. Yeah, well, maybe next time. Gracias. Bueno, la próxima vez tal vez. De verdad que me encantaría estar allí en persona y llevar a mi esposa y a mis hijos. Pero bueno, el ecumenismo. Vamos a ver con esta pregunta. Creo que es muy bueno el tener una relación con otras congregaciones que están interesadas en tener una comunidad vibrante. Por ejemplo, he mencionado estas comunidades de aprendizaje que tenemos. Tenía que haberlo mencionado más en mi discurso, lo que pasa es que me daba miedo alargarlo demasiado. Así que me han dado ahora la oportunidad de hablar de otra confesión que nos ha dado muchas ideas. Hay una parroquia lo llamamos unas congregaciones llamadas las congregaciones de la silla de montar. Bueno, el pastor durante muchos años era Rick Horn. No sé si conocen su libro, Una vida impulsada por el propósito. Vendió como 50 millones de copias. Y en ese libro, en esa congregación que desarrolló, presentó la idea de invitar a pastores, a ministros y hacer una especie de cohorte que se reuniera cada 2 meses a lo largo de 2 años. Y tuvimos una relación muy buena, Greg y yo, que él ya se ha jubilado, de hecho, y hay otros miembros de otras confesiones con los que tenemos términos muy amistosos y lo hacemos de alguna manera un poco egoísta porque creemos que nos va a beneficiar. Pero también porque pensamos que es bueno para todos nosotros porque a fin de cuentas creemos en Dios nuestro Señor y estamos juntos en esa fe. Los detalles son lo de menos, quiero decir, es importante ver lo que nos une. Y no es un área realmente de experto. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, no soy muy experto en esto de la opción benedictina, pero sí que me sorprende mucho ver el impacto que nosotros, los católicos, hemos tenido en otras confesiones. Si pudiera simplificarlo, yo diría, simplificándolo mucho, que nosotros, los católicos, tenemos 2000 años de prácticas, tradiciones, mientras se puede llamar la opción benedictina, que no conozco, o los ejercicios espirituales, que por supuesto practico. Y esto ha existido durante centenios, durante siglos. No es algo que aparezca en un libro de repente. Pero
sí que yo creo que el mundo de otras confesiones a lo mejor es mejor en un término, en un tema, en la implicación, en el compromiso. Y en general han demostrado otras confesiones como los seglares han podido, digamos, incluir a más seglares de una manera más fácil, no sé cómo, pero he visto otras confesiones que han hecho cosas muy buenas y podemos aprender de ellas. Y yo realmente me encuentro absolutamente agradecido, más allá de las palabras de ser un católico, pero sí que puedo contestar esta segunda pregunta de otra manera. Lo voy a contestar como persona. Yo hago ejercicios espirituales, pero desde luego no soy perfecto y con esos ejercicios espirituales voy intentando mejorar mi persona y mi fe. Pero es una pregunta muy difícil, la de retirarnos para de alguna manera purificar un poco nuestra fe o ser parte del mundo. La mayor parte de nosotros somos parte del mundo. Yo tengo una maravillosa esposa, 4 maravillosos hijos, pero también tengo que ganar dinero. De alguna manera hay realidades con las que tenemos que convivir y espero que estará haciendo un buen trabajo porque amo a mi familia y amo mi fe. No sé si he conseguido contestar a su pregunta y no dude desde luego en decírmelo claramente si es que no lo he hecho. Creo que ha contestado a la pregunta sin problema. Yo creo que estamos satisfechos de sus respuestas, del hecho de que haya querido compartir con nosotros sus reflexiones y yo lo que le quiero decir, está usted invitado con su familia a Valencia porque este es el primer congreso de buenas prácticas, pero al haber puesto que es el primer congreso, eso significa que puede haber, si usted nos ayuda, un segundo congreso de buenas prácticas. ¿Y quién no nos garantiza que él pueda venir a responder a muchas más preguntas que le podemos hacer permanentemente cuando vuelva? Le vamos a dar un fuerte aplauso para darle las gracias por su colaboración. Thank you. Not at all, and I'd be happy to come in person. And thank you. Por supuesto, no, encantado y me encantaría acudir en persona. Que Dios os bendiga y espero que tengáis un congreso muy, muy, muy bueno, muy fructífero. Muy Thank you very much. productivo. Gracias. ¿Su hijo podría salir a saludarnos? I'm asking you to say hi. Yeah, sure. Sí, desde luego, él es el futuro. Ahí está, su cabecita. Thank you very much. Muchas, muchas gracias.